hablar desde una historia de un niño en la Biblia. Este niño se llamaba Josías. ¿Quién era Josías? Josías era un niño de 8 años que un día le llegaron y le dijeron: Josías, dijo, ¿qué? Tu papá ha muerto. A partir de hoy tú eres el rey de Israel. Y lo nombran rey con 8 años. Su papá, Amón, había sido un hombre terrible. Pero si cabe, aún había alguien que había sido peor que su papá Amón, que era su abuelo Manasés. Los dos, Amón y Manasés, había, dice la Biblia, hecho lo malo delante de Dios y lo habían pervertido todo. Habían vuelto a Israel para adorar a los ídolos, hacían sacrificios de todo tipo, también humanos. Bueno, habían pervertido toda la fe. Y de repente viene este niño y hereda un trono manchado absolutamente, un trono sucio, y el niño empieza a gobernar. Entonces vemos cómo, y lo vamos a leer, cómo Josías se encuentra con apenas 8 años, como los niños que vimos aquí, ante el reto de gobernar una nación que estaba absolutamente desorientada, pervertida, destruida. Vamos al segundo capítulo, a Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 1 y 2. Vamos a estar leyendo sobre todo de Segunda de Crónicas 34, que será donde estemos, y tocaremos el 33 y también en Reyes algún versículo. Dice así, capítulo 34, verso 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó sobre Jerusalén. Es decir, que fue un reinado largo. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre. No es que sea el padre físico, es decir, que es el rey David, que era herencia, digamos, el trono del rey David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Es decir, Josías empieza a reinar. Evidentemente, mientras es un niño, necesitas tutores, necesitas quien te enseñe, necesitas quien te guíe. Pues dice que él no se aparta ni a derecha ni a izquierda. Aún siendo niño, escoge un camino y tiene el suficiente discernimiento para saber que el camino que coge no va a ser el camino de su padre y de su abuelo. Y esto es interesante, porque él va creciendo. A los 16 años, dice el texto, seguimos leyendo un poquito, a los 8 años de su reinado, es decir, cuando tenía 16 años, aquí vemos al adolescente, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Es decir, que cuando tiene 16 años, él empieza a buscar a Dios. Y a los 12 años de reinado, es decir, cuando tenía 20 años, aquí ya es un joven, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. En los lugares más altos se hacían como templos, se hacían altares con imágenes, con cuestiones idolátricas, donde el pueblo de Dios era engañado e iba allí a adorar, y empezó a limpiar todo eso. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de Asera, todo esto con 20 años. Las esculturas de estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y Jerusalén. E hizo lo mismo, no solo Jerusalén y Judá, sino que se fue fuera del territorio que le correspondía, de las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Asera, quebrado y desmenuzado las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Verso 8. A los 18 años de su reinado, es decir, cuando él tenía 26 años, esto ya es un adulto, esto hemos visto al niño, hemos visto al adolescente, hemos visto al joven y ahora vemos al adulto. Entonces ya vemos cuando tenía 26 años, a los 18 años de su reinado,
Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y Joada, bueno, todos estos nombres, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Lo siguiente que decide con 26 años es que la casa de Dios, el templo de Dios que estaba derruido, destruido, tiene que ser reparado. Envía dinero a los constructores, a los reparadores, y en medio de esa reconstrucción encuentran algo, y es que encuentran el libro que nosotros llamaríamos hoy el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, que estaba perdido. Llevaban años ese pueblo, por eso estaba tan desorientado, sin la palabra escrita de Dios. Cuando aparece ese libro, se lo llevan al rey. El rey busca una profetisa que se llama Hulda. No sé si a las mujeres os predicaron alguna vez de Hulda, la profetisa, pero algún día os predicarán. O a los hombres, a todos. Esa profetisa llamada Hulda les empieza a decir: mirad, leed lo que pone en el libro, porque lo que pone en el libro y lo que está viviendo el pueblo es antagónico. Ha venido una maldición sobre el pueblo por causa de que las personas desobedecen la ley de Dios. Entonces dice que el verso 18 dice así, dice: y leyó Safán delante del rey el libro, lo leyó, ¿no? Luego que el rey oyó las palabras, verso 19 de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, entra en un profundo quebranto total y absoluto. Y verso 21 dice: andad, consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a lo que está escrito en este libro. ¿Qué estamos viendo? Vemos a un Josías que ya no es un adolescente, ya no es un joven, aunque con 20 años se enfrentó a todos los sacerdotes de Baal, de Asera, a todos los dioses falsos, y empieza a hacer reformas en su propia vida. Vemos un adulto, sí, joven, 26, pero ya es adulto. Y sin que nadie le diga nada, entra en un proceso de reforma. Y en esa reforma encuentra el libro de Dios, empiezan a leerlo y dice: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Todo el mal que estamos viviendo nos viene por causa de desobedecer lo que este libro está diciendo. Y de que entra en un profundo arrepentimiento, se rompen las vestiduras, que era una señal pública, echarse ceniza sobre la cabeza y romper las vestiduras y vestir a veces unas vestiduras muy ásperas, que era el cilicio, era una señal de duelo público, diciendo: tengo un dolor profundo, estoy arrepentido. Rompe las vestiduras y empieza un proceso de cambio, y con 26 años empieza a restaurar todo lo que estaba sin restaurar, y ya en el capítulo 35 restaura la Pascua, empieza a hacer los sacrificios en el templo, todo lo que se había dejado de hacer, Josías ya lo empieza a hacer ya con 26 años, empieza una restauración total. Y acaba el capítulo 34, en el verso 33, dice, acaba así: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen al Señor su Dios. No se apartaron de en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Es decir, que mientras Josías estuvo vivo, fue un hombre que influyó a la nación para el bien. La vida de Josías, aun siendo un niño, transformó todo. ¿Y qué implicaciones tiene esto para tu vida y para mi vida? Unas cosas muy sencillitas, 3 o 4 cosas que te quiero compartir. 3 y una conclusión, muy sencillas. La primera, y quiero que te quede grabada esta primera: no tienes por qué aceptar la herencia familiar. Uno podría decir: bueno, pero Josías era un niño muy pequeño, tenía que adaptarse a lo que le tocaba, incluso cuando tenía 15, 14, 16 años. No tienes que aceptar la herencia familiar. Y no me refiero a las cosas buenas,
sino que me refiero que hay personas que dicen, claro, es que mi familia siempre se han hecho así las cosas. Mi padre fue mujeriego, mi tío fue un mujeriego, mis hermanos también, yo también. Reprende eso en el nombre de Jesús. No tienes por qué aceptar. Él con 8 años dio un vuelco a todo. Hay un vuelco en su vida. Porque tú no tienes por qué decir, bueno, mi cultura, como mi cultura dice que tengo que hacer así, pues en mi cultura siempre hemos tenido relaciones sexuales desde que éramos jóvenes, pues en mi cultura eso es lo más normal. En el nombre de Jesús, no recibas esa herencia, ni para ti, ni para tus hijos, ni menos tú siendo joven. Es decir, no acepta esa herencia y empieza a hacer las cosas conforme a lo que Dios quería. Es decir, yo no soy mi padre, yo no soy mi abuelo, yo no tengo por qué hacer esas cosas, así que yo voy a hacer lo que Dios quiere que sea. Y lo que Josías hace es que dice, decido empezar algo nuevo. Decide en esta mañana empezar algo nuevo. Dibuja una línea separatoria en tu vida de lo que es el antes y de lo que es el después en tu vida. Se acabó. No voy a aceptar que por el hecho de haber nacido en una cultura, por el hecho de haber nacido en una familia que siempre se hicieron las cosas de esa forma, yo también lo voy a hacer, porque frente a la cultura del Evangelio y la voluntad de Dios para tu vida, lo que te puedo ofrecer, las herencias, esas herencias pecaminosas, perniciosas, frente a eso no es nada más que basura, no es nada más que destrucción para tu propia vida. Voy a hacer algo nuevo. No acepto herencias del pasado. Heredo el trono, sí. Voy a heredar el trono, pero no voy a heredar el pecado que en ese trono hay. Es decir, tú, claro que heredas cosas naturales, pero no tienes por qué heredar mentiras, engaños, formas de hacer las cosas de familias que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora formas parte de otra familia, que es la familia de Dios, y no tienes por qué actuar bajo el pecado, porque si heredas el pecado, vas a heredar también la destrucción que con ese pecado, la maldición que con ese pecado siempre viene. Por eso Josías decide hacer un cambio. Decide comenzar algo nuevo. ¿Y el cambio qué fue al principio? El cambio y la novedad, según leíamos, al principio no fueron las reformas vinieron a partir de los 20 años y sobre todo a partir de los 26. Pero desde los 8 hasta los 20, el cambio fue él. Cuando era un niño, evidentemente se deja guiar, pero cuando tiene 16, la Biblia destaca que él empezó a buscar a Dios. ¿Y sabes cuál es el cambio y la novedad que tiene que venir a tu casa? Eres tú. Tú debes de ser el cambio y la novedad. Que con 16 años, si los tienes, o 17, o 14, o 57, me da igual. Tienes que tomar una decisión como Josías tomó, y es que voy a empezar a buscar a Dios. Es decir, no puedo seguir así. Un cambio viene cuando hay un encuentro personal con Jesús, pero ese encuentro personal, como escuchábamos hoy a Santi, que se encontró con Jesús. Todos hemos tenido ese encuentro personal con Jesús. Yo lo tuve cuando tenía 20 años. Pero la tendencia es hacer como Manasés y Amón, que empiezan bien y luego sus caminos se tuercen porque se acostumbran y dejan de buscar a Dios. Busca a Dios, porque necesitas un cambio. Y no me vengas con cuento diciendo es que yo no puedo, es que yo no sé. Si supieras mis circunstancias. El ejemplo está en un niño de 8 años. Un niño de 8 años que trajo un cambio a su familia, trajo un cambio a su vida, trajo un cambio allí donde él estaba. Y si tu matrimonio tiene que cambiar, tú tienes que ser el cambio. No puedes pretender que los demás cambien si tú no has cambiado.
Si tus hijos tienen que cambiar, tú primero tienes que ser el cambio. No hay excusas. Y el primer paso es buscar a Dios. Y cuando empiezas a buscar a Dios, empiezan a suceder otras cosas, como veremos en este momento o hemos visto. La segunda cuestión, os dije 3 implicaciones para nuestra vida. La segunda cuestión, y es que abandonar, cuando aparece el libro se dieron cuenta que estaban bajo maldición, todo este mal que les estaba sobreviniendo a la nación, estaban bajo maldición por su abuelo y por su padre, es porque el pueblo había abandonado, y los reyes, todos los dirigentes, habían abandonado las enseñanzas de Dios, del libro de la ley. Entonces la enseñanza es muy sencillita: abandonar las enseñanzas, la ley de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, trae consecuencias nefastas a nuestra vida. Desde este púlpito y todos los que pasamos por aquí, no nos agotamos de exhortarte, de animarte a que pongas en línea tu vida con lo que la palabra de Dios dice. Es sorprendente ver cómo hay personas que conociendo la palabra, conociendo lo que dice, hacen lo contrario. Eso sí, tienen en su interior la esperanza vaga, no divina, carnal, humana y hasta demoníaca, de que Dios les bendiga en la desobediencia. Desobedezco, pero tengo la expectativa de que Dios me bendiga. Y entonces se convierte no en un Josías, sino en un Manasés, en un Amón, el abuelo y el papá de Josías. La desobediencia, el ignorar la palabra de Dios, trae consecuencias terribles. No puede ser. Personas que no obedecen con respecto a temas de familia, con respecto a temas, por supuesto, de fidelidad a tu pareja, con respecto a ser fiel y casarte con la persona que quieres, si la quieres o si te quiere. Una vez aconsejando a una pareja me decía, bueno, yo no necesito, como decía aquella canción de la Argentina, no, bueno, se me olvidó el nombre, pero decía, yo no necesito unos papeles grises para amar. Dije yo, exactamente. Dice yo no necesito unos papeles para demostrar que la quiero. Y yo le dije a aquella pareja, ella aún quería casarse, él tenía claro que no. Entonces digo, pues perfecto, no, los papeles son papeles, ¿verdad? Dijo, sí, exactamente. Dije yo, entonces, ¿qué problema hay para que firmes unos papeles? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes qué significa eso? Y él dio como un paso para atrás. Y ella lo captó, porque eso significa compromiso. Y mientras permanezco en pareja de hecho, no hay compromiso. Firmar un papel significa me comprometo. Porque si no, le dije a él, ¿qué miedo tienes? ¿Cuál es el temor? Compromiso. Nosotros también hablamos del compromiso también económico con la obra de Dios. La obra de Dios se hace gracias a que hay hombres y mujeres que se comprometen con el 10% de todo lo que ganan. Compromiso. Yo podría explicarte una y otra vez que la palabra de Dios te pide fidelidad en muchísimas áreas, pero si en el área a veces de las relaciones no estamos obedeciendo a Dios, en el área de nuestra economía nos creemos más listos que el Señor, ¿cómo el Señor va a bendecir algo que está en desorden? Después pasamos situaciones económicas agudas y Dios se asoma y dice, bueno, ¿esta persona ha sido fiel? No te quiero hablar exclusivamente de temas de dinero o temas de relaciones de pareja. Te quiero hablar
de cualquier cosa que tú ya tienes entendimiento, que la palabra de Dios dice que tienes que perdonar. Recuerdo una mujer, no podía tener hijos. Aparentemente todo estaba bien. No era de acá, estábamos en un retiro de matrimonios en otra ciudad con otras iglesias. Todo estaba bien. Dice, no, está bien todo, está bien todo. ¿Está bien todo? Sí, y lleváis intentando mucho tiempo. Sí, llevamos varios años, no vienen los niños. Qué cosa más rara, porque si hubiera algún impedimento de algún tipo, pero todo iba bien. Físicamente habían ido a los médicos y lo habían tratado todo. Pero en la charla, hablando, sale a la luz una falta de perdón de ella hacia otra persona que le había hecho daño. Dije yo, ¿no le has perdonado? Ya no estábamos hablando del bebé, de nada de eso. Dije yo, ¿no crees que tienes que perdonar? Y dice, no puedo. No puedo, lo que me hizo es y mira, usó estas palabras, lo que me hizo es imperdonable. Y yo, ¿has pensado que tu matriz puede estar cerrada por eso? Porque la palabra de Dios habla claro. Suelta el perdón sobre esa persona y Dios dice en este momento, mía es la venganza, ahora me encargo yo. Tú lo liberas, de ahí te va, Señor. Y se lo entregas a Él. En aquella charla ella se quebrantó, lloró, pero hizo una decisión de perdonar a esa persona que le había hecho tanto daño. Y 5 meses, creo, 6 meses después, no sé si fueron 5 o 6 meses después de años, me manda un mensaje el pastor, un buen amigo, se llamaba Modesto, diciendo, no te lo vas a creer, fulanita está embarazada. No quiero simplemente sumar 2 y 2 igual a 4, porque hay muchos más elementos, pero sin duda un factor que la inhabilitaba en muchos aspectos era una falta de perdón. Perdonó y algo se liberó, porque perdonar es simplemente dejar que Dios se encargue de tus asuntos y de la otra persona. Claro, tú dirías que la destruya y Dios la perdona, la salva y tal, y dices, me cachis. Pero queremos que todo el mundo se arrepienta, ¿verdad? Y venga al Señor, todos, sin excepción. Entonces, por supuesto, si nosotros tenemos desobediencia, Josías lo capta perfectamente con 26 años. Dice, no, esto no puede estar así. Y en tercer lugar, porque veo que hace mucho calor y tenéis los abanicos en acción, podéis meterle motor al abanico que funciona mejor. Y en tercer lugar, de verdad, a los que nos están viendo por internet, aquí hace un calor terrible hoy y hemos repartido abanicos en la congregación. Y en tercer lugar, ¿verdad? Quiero que te des cuenta es que sí que Josías hizo cambios, pero el cambio requiere trabajo. El cambio requiere trabajo. ¿Qué es lo que requiere el cambio? Trabajo. No hay cambio sin trabajo. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Josías para que haya un cambio? Se arrepintió. Ese fue el primer trabajo. Es decir, hay un arrepentimiento personal. Vimos que rompió sus vestiduras. Él clamó, él dice, estamos bajo maldición. Fueron a la profetisa les habla de parte de Dios diciendo que exactamente que ellos estaban bajo esa maldición por causa de la desobediencia. Y hay una conversión completa. Fíjate, Josías con 8 años, él como que determinó que iba a seguir al Señor. Con 16 años empieza a buscar a Dios. Con 20 años empieza a limpiar todos los sitios, los ídolos, deja la nación limpia. Entonces uno diría, wow, qué buen creyente, qué buen cristiano, mira con 20 años ya lo que ha hecho. No llegaba. Con 26 años tiene un encuentro con la palabra de Dios que le transforma completamente, le quiebra completamente, se derrumba. Y no solo hay un cambio, la conversión no solo es un cambio de mente, sino que es un cambio en sus hechos. Por eso yo os hablaba
cuando uno se ve en el espejo de la palabra, empieza a cambiar. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Dice esto, pues yo lo voy a hacer. Y ya está, me sujeto, ni discuto. Yo no entro en discusión con Dios en aquellas cosas que están reveladas claritas, sin duda más, que no hay dudas. ¿Para qué discutir? Entonces, por supuesto que la conversión es un cambio de mente, pero la conversión es un cambio de hechos. Si no cambio lo que hago, si no cambias lo que haces, ¿cómo me dices a mí o a otra persona que realmente conoces a Dios? Entonces, ¿qué hizo él? Vio esa situación, ya había empezado a reconstruir el templo y dijo, no, aquí hay que arrepentirse. Se arrepiente y hay un llamamiento a todo el pueblo y siguen limpiando de lugares altos, porque eso llevó años, y empiezan a restaurar los sacrificios, la fiesta de la Pascua tan importante para todos los judíos. Entonces, fíjate, lo primero que hace cuando el trabajo que requiere el cambio, primero es arrepentirte. Si tú te das cuenta en esta mañana, en esta hora, que tú no estás bien, oye, arrepiéntete de una vez. ¿Qué tienes que esperar? ¿Qué tiene que suceder? Me acuerdo cuando empezábamos la obra aquí en Lugo, se había convertido la mujer del forense de la ciudad y sus hijas pequeñas. Y entonces venían a la iglesia con regularidad, y él, el forense, pues también venía así, bueno, a las comidas que hacíamos de matrimonios. Algún domingo acompañaba a su mujer, para que no pareciera que estaba viuda, ¿no? Porque claro, las mujeres que estáis solas y venís solas, decidle a vuestros maridos que tenéis pretendientes aquí porque parecéis viudas o solteras. Es una broma. Pero venía de vez en cuando, había escuchado el evangelio perfectamente, y él, como forense, un día estaban en el campo y había una zanja de una obra. Y bueno, los que estáis aquí de más antiguos acordaréis de esta historia, de esta anécdota desgraciada. Una de sus niñas pequeñas entró en la zanja, y de repente había una piedra muy grande con tierra que se vino abajo y la aplastó completamente. La aplastó. Se empezó a orar, y cuando sacan toda la tierra, sacan la piedra, la niña se encontraba perfectamente. No tenía ni un hueso roto, no tenía nada. El padre ve eso, el forense que sabe de eso, ve el tamaño de la piedra, el lugar donde la niña cayó, que a la niña la aplastó, cómo se levanta aquello después de, se había orado, y ve eso y dice, otra más como esta y me convierto. Es la necedad elevada al cubo, a la enésima potencia. Cuando le vi, le dije, ¿así que vas a dejar exponer a otra vez a tu hija a lo mismo para que tú tuerzas tu brazo? ¿Vas a ser capaz de dejar que tu hija, qué es eso de otra más como esta? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona entra y conoce al Señor, por supuesto hay un cambio personal, pero también requiere que haya un cambio en su entorno. El entorno de Josías, ¿cuál fue? Su nación. ¿Qué cambió él? La nación. ¿Tu entorno cuál es? Si un padre y una madre se convierten, ¿qué es lo que tienen que cambiar? Su casa. Si tú te conviertes y tu casa sigue siendo un griterío, un lugar de insultos, un lugar donde se menosprecia al esposo y la esposa, donde se menosprecia a los hijos o los hijos a los padres, ¿qué conversión es esa? Si tú te conviertes y tu entorno no es cambiado, y eso requiere trabajo,
porque Josías tuvo que empezar a limpiar todos los lugares altos, romper las imágenes, en fin, todas esas cosas. Si tú te conviertes, si no hay una transformación y piensas en decir, bueno, pues ya me convertí, que Dios cambie mi casa, porque Dios tiene que cambiar a mi esposa o a mi esposo, o que lo haga Él. No, se requiere decisión, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, se requiere volver a Dios, se requiere a veces disciplina personal. Si tú te conviertes y eres un empresario y llevas tu empresa igual que si no conocieras a Jesucristo, tu entorno no ha sido cambiado. Si tú te conviertes y eres un empleado y trabajas igual que los que no conocen a Jesucristo y haces menos horas de las que debes o lo que fuese. A los jóvenes que llegáis tarde, este mensaje era para los jóvenes. No está bien irse después y llegar a esta hora. Es porque también, veis, hay que educar a los jóvenes. Se me van de la reunión y me vuelven ahora. Y a los músicos les digo lo mismo. Que a veces se van y vuelven después de la... ¿Qué quiere decir con esto? Si tú te conviertes y tu contexto no ha cambiado, quiere decir que hay que poner en duda tu conversión. Puede que haya una conversión espiritual, personal, sí, cuando te mueras te vas con el Señor, pero si tu vida no afecta y transforma tu nación, si tu vida no afecta y transforma tu casa, si tu vida no afecta y transforma tu empresa, tu lugar de trabajo, dime qué rayos es esa conversión. Para que haya un cambio en un lugar, tiene que empezar por alguien. ¿Sabes por dónde empezó el cambio en Israel? Por un niño de 8 años. ¿Tú quieres que haya un cambio en tu familia? ¿Tú quieres que haya un cambio en tu empresa? ¿Tú quieres que haya un cambio en la iglesia? ¿Tú quieres que haya un cambio en tu grupo pequeño? Porque está un poquito aburrido, porque no sé qué, no tengo amigos. Cambia tú. Hazlo tú. Empieza tú. Sé tú Josías. Este mensaje se titula así: Yo seré Josías. Yo seré Josías. Dilo conmigo: yo seré Josías. Así que sé tú Josías. Sé tú el Josías de tu casa. Sé tú el Josías de tu empresa. Sé tú, llámate a partir de ahora Marcos Josías Zapata. Te pones de sobrenombre Josi para los amigos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y se estudia mucho a nivel de terapia familiar y a nivel de consejería y en estudios también de psicología. Se habla de que hay un salto gigantesco entre lo que un hombre desea, una persona desea, y los otros dos pasos que hay. Hay gente que desea que su casa cambie, desea que su vida cambie, ese deseo está anhelando, pero no dan el siguiente paso, que es que no toman la decisión. Y esta mañana es una mañana de decisión. Tú quieres un cambio, pues tienes que tomar una decisión. Pero entre el cambio y la decisión, uno dice, pues sí, lo decido. Pero tú sabes cuántas veces has tomado decisiones que nunca llevaste a cabo. A veces en la misma iglesia decides, decido que voy a pelear contra este pecado, decido que voy a pelear contra este vicio, decido que me voy a poner en consejería porque este carácter que tengo es complicado, esta ira que manifiesto o lo que fuese. Hay otra de deseo, decisión, y hay la última que es determinación. Tú tienes que determinar, y determinar ¿qué es? Mantenerse en esa decisión. Voy a decidir hacer esto y me determino. Entonces, ¿qué hizo Josías? Por supuesto deseó un cambio, pero si tú ves bien su historia como la vimos al principio, lo que hay es una decisión. Y lo que hubo desde los 20 años en adelante, ¿qué fue? Determinación. Una determinación radical en su vida. No iba a ser lo mismo, no iban a estar las cosas como antes. Por eso, bajo tu cobertura de la familia, de la empresa, de jefe, lo que seas,
no permitas el pecado, no permitas aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Y por supuesto, si tú eres el padre, la madre o el jefe y haces cosas completamente incorrectas, aplícate el cuento, o apliquémonos el cuento a nosotros mismos. Determínate en este día a hacer la voluntad de Dios, que sea completa. Acuérdate, las fases que Josías vivió son las mismas que hace 3 semanas os prediqué sobre el proceso de discipulado. Niños, hijitos, jóvenes, padres adultos. El niño ahí estaba, con 8 años trae un cambio a la nación. Jóvenes con 16 años empiezan a buscar a Dios. Con 20 años empiezan a limpiarse de ídolos y de porquerías. Padres ya empiezan no solo a hacer eso, sino que empiezan a restaurar. Un padre trae restauración, que es lo que hizo él. Ya con 26 años, que ya siendo padre, trae restauración a la nación. Trae cosas que hay que cambiar, que hay que restaurar, que no pueden ser simplemente igual. Y por eso fíjate cómo termina. Segunda Reyes 23-25, os leo este versículo. Dice así, hablando de Josías. 23-25 de Segunda de Reyes. La historia de los reyes de Israel se cuenta en los libros, se llaman los libros de los reyes, primera y segunda, y el libro de Crónicas. Ahí están la historia de los reyes principales de Israel. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Menudo calificativo. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor. Y yo, al leer estas palabras, no puedo más que pensar en Jesucristo, que dice que ame al Señor, fíjate, de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Eso es una conversión. Eso es lo que enseñamos. Eso es lo que nosotros hacemos y discipulamos. Cuando una persona se convierte, en ese proceso de conversión, es como un niño, Josías. Pero va creciendo y nosotros empezamos a discipularlo y les enseñamos a buscar a Dios. En esos grupos pequeños donde estamos, enseñamos cómo buscar a Dios. Y no solo eso, cómo empezar a limpiarse de los ídolos, de las cosas viejas que tenemos aquí adentro. Y entonces a las personas las bautizamos y ejercen el bautismo, que este verano, el 20 de agosto, tenemos el día de bautismos, muy especial y muy bonito, se para ese día. Y bautizamos a las personas. ¿Por qué? Porque están en el mismo proceso de Josías. Antes eran niños espirituales, tomaban leche espiritual, pero ya son personas autónomas, personas adultas que dicen: yo me quiero bautizar, yo quiero limpiarme, yo quiero buscar a Dios y me voy a limpiar de los ídolos y limpiar lo que sea a mi alrededor. Pero después nosotros las seguimos formando para que un día lideren su propia vida y puedan liderar la vida de otros, como Josías empezó a hacer reformas en el contexto donde tenía influencia. Y algún día llegarás a liderar un grupo pequeño, una célula, y podrás ser usado por Dios para traer influencia, de forma que se diga exactamente lo que se dijo de Josías, que dice que no se apartaron en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Mientras la gente que Dios me entregó para liderar, mientras las personas que Dios me dio para cuidar estén conmigo, no se van a apartar de los caminos del Señor. Eso es un propósito firme que tengo que hacer, a través del discipulado, de la compañía, de limpiar ídolos. No podemos dejar que las personas lleguen a reinar llenas de idolatría. Y no me refiero a la idolatría de los ídolos, no me refiero a eso, de la idolatría barata, no eso, sino esos dioses internos a los cuales sirves. Esas cosas que son más importantes que el Señor en tu vida. No puede ser. No puede ser. Sino que como
Josías, te arrepientas y te conviertas, mejor dicho. No hubo otro rey ni Israel antes que él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Aquí hubo niños que a lo mejor un día les toca gobernar este país o esta ciudad. Hay jóvenes, adolescentes que como Josías ya Dios los está llamando a que le busquen a Él y que amen la palabra de Dios y este tiempo también de predicación, que le busquen a Él. Hay jóvenes con 20 años que tienen que limpiarse de pecados, porque algunos con 20 años ya han pecado demasiado. Con 8 años en España es el primer encuentro con la pornografía, y a partir de los 11 y ya fijo en los 13, la pornografía es algo habitual en nuestros jóvenes en nuestro país. Las primeras relaciones sexuales se tienen entre los 14 y 17 años. El consumo de alcohol empieza a los 13 años. A los 14 ya el índice de chavales y chicas que tienen que ir a urgencias en los hospitales se ha disparado en nuestro país por causa del botellón. El consumo de drogas es a los 14 años. El cannabis lo han probado en torno al 70% de los jóvenes. Ya a partir del 14 hasta los 20 años, ya el consumo de sustancias estupefacientes, pastillas, y ya el 5% estamos hablando de consumo habitual y continuo de cocaína. Eso es el mundo en el que viven nuestros jóvenes. Pero vamos a batallar, no para que Dios los guarde del mundo, por supuesto, sino para que ellos cambien ese mundo. Para que ellos, cuando les digan algo, ellos sean un Josías. Hayamos educado Josías en nuestra iglesia. Jóvenes con un espíritu diferente. Niños, adolescentes, jóvenes, de forma que cuando sean adultos con 26 años puedan volverse a Dios y traer reformas. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que cierres tus ojos durante unos instantes. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver hoy dentro de mí. Guía mi vida a una nueva verdad, que cuando me miras puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo ocultar que tu mirada puesta en mí me llena de tu
sé, sé que no me debilidad, que lleva mi vida más allá bendito sea, de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. si estás aquí en esta mañana y necesitas convertirte en Josías, convertirte al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Si necesitas arrepentirte de tus pecados, si nunca antes lo hiciste, nunca antes, tal vez has venido de visita hoy o has venido varias veces, has escuchado la palabra, el Evangelio, pero en el fondo, en tu alma, sabes que Dios te ha hablado. Hoy tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tienes que entregarle tu vida a Dios y convertirte de tus malos caminos con toda tu alma, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hoy vas a empezar algo nuevo. No tienes por qué aceptar la vida que has vivido ni la herencia del pasado. Hoy vas a empezar algo nuevo entregándole tu vida a Jesucristo. Yo lo hice cuando tenía 20 años en la plaza del ayuntamiento, en la plaza de armas de Ferrol. Allí en aquella plaza levanté mi mano y empecé algo nuevo que cambió mi vida y la vida de muchos que me rodeaban por la gloria y la gracia de Dios. Si hay alguna persona en esta mañana que quiera entregarle su vida a Jesucristo, le invito y te invito a que hagas lo mismo que yo hice un día, como Josías, arrepentirte, volverte a Dios. Levanta tu mano allí donde estás, que quiero orar. Que Dios te bendiga. Alguien más, que Dios te bendiga. Alguna mano más, que Dios te bendiga. Alguien más, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Levántala bien fuerte, bien alto. No te avergüences, porque le estás diciendo a Dios: hoy voy a empezar algo nuevo. Repite esta oración conmigo, la repetimos todos. Padre del cielo, hoy voy a empezar algo nuevo. Me arrepiento de mis pecados y vengo a ti. Todo lo que soy, tú lo conoces. Mi pasado, mi presente y mi futuro. Pon el espíritu de Josías en mi vida para arrepentirme y para cambiar. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a todos los que han levantado su mano al Señor. Y si tú estás aquí, ya eres un hombre y una mujer que llevas caminando en el Señor tiempo. La palabra de hoy también fue para ti, porque el Señor tal vez te habló de que tienes que hacer reformas. Hay cosas que reformar, empezando por el arrepentimiento entonces, y por limpiar y cambiar cosas. Que tú seas la novedad en tu casa, que tú seas la novedad allí donde estás, que la transformación que tú vas a hacer a tu alrededor va a afectar a muchas vidas, como la de Josías afectó a una nación. Tan solo se requiere que también nosotros, los que llevamos tiempo, nos convirtamos al Señor de todo corazón.
toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Si tú quieres recibir una oración de fe para tu vida en esta hora, yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos un instante. Tal vez hay circunstancias como aquella mujer estéril, circunstancias en tu vida que tú sabes que no están en orden delante de la palabra de Dios, y se requiere que pongas orden. Si hay un sentimiento de quebranto en tu vida porque dices, no, tengo que cambiar, esto tiene que cambiar, el cambio claro que requiere trabajo, pero la ayuda del Espíritu Santo va a estar contigo y Él va a abrir puertas que ahora están cerradas, va a traer salud en este instante a personas que están enfermas, porque van a alinear su vida con la palabra de Dios. Va a venir provisión de lo alto, porque vas a alinear tu economía con la palabra de Dios. Y seas un niño o adolescente o joven o adulto, Dios te va a usar poderosamente. Señor, mira los corazones que hoy desean el cambio y toman la decisión de cambiar. Yo te pido por el Espíritu que le des la determinación, la firme y constante determinación de hacer los cambios en su vida conforme a tu palabra. Que un espíritu nuevo venga sobre la congregación y sobre cada vida. Que un espíritu nuevo venga sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada negocio. En el nombre de Jesús. Y repite simplemente conmigo y cerramos con esto. Yo, repítelo en alto, yo seré Josías.